Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la Universidad Católica del Uruguay. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar el comienzo de un nuevo año académico de nuestra Casa de Estudios, con la presencia muy especial entre nosotros del Dr. Guzmán Carrequiri Lecur, excelentísimo señor arzobispo de Montevideo y gran canciller de la Universidad Católica del Uruguay, Monseñor Nicolás Cotuño, señor rector de la Universidad Católica del Uruguay, Padre Eduardo Casarotti, de la Compañía de Jesús, señor nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Anselmo Pecorari, señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático, señor secretario de la Nunciatura Apostólica, Padre Catalín Cartes, excelentísimos señores obispos, miembros de la Conferencia Episcopal del Uruguay, señor rector de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, presbítero Antonio González, señor representante del Padre Provincial en el Uruguay, Padre Marcelo Copetti, señor secretario de la Presidencia, doctor Alberto Brescia, que nos honra con su presencia, señores legisladores, autoridades nacionales y departamentales, señores rectores y representantes de universidades, institutos universitarios y demás instituciones educativas amigas, representantes de instituciones religiosas, Padre Antonio Caña, de la Compañía de Jesús, ex rector y docente de esta Casa de Estudios, a quien en la segunda parte de nuestro acto les será otorgado el título de profesor ad honorem de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay. Señores vicerrectores, decanos, docentes, estudiantes y demás miembros de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores, a todos muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Damos inicio al acto académico en el que vamos a celebrar la apertura oficial del nuevo año con la Lectio Inauguralis o lección inaugural. En esta tarde nos acompaña en la mesa el excelentísimo señor arzobispo de Montevideo, el señor Nicolás Cotuño, el señor rector de la Universidad Católica, el padre Casarotti, el señor rector de la Facultad de Teología, el presbítero Antonio González, el señor representante del Padre Provincial del Uruguay, padre Marcelo Copetti, y el doctor Guzmán Carrequiri Lecur, nuestro expositor invitado esta noche. Tenemos también la satisfacción de contarles que esta ceremonia está siendo transmitida en directo en otros 3 espacios de la sede central de la Universidad Católica y en su sede de Salto y Maldonado, donde, como aquí, están reunidos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Invitamos ahora al rector de la universidad, el padre Eduardo Casarotti, de la Compañía de Jesús, a inaugurar esta ceremonia. Señor Anselmo Pecorari, Monseñor Nicolás Cotuño, doctor Antonio González, doctor Guzmán Carrequiri, autoridades diplomáticas, políticas y eclesiales que hoy nos acompañan, autoridades académicas, universidades amigas que también están siempre presentes en este comienzo del año. Un saludo especial en esta lección inaugural que hacen los profesores y a los alumnos de la Facultad de Teología. Es el primer año que hacemos esta apertura del año académico junto con la Facultad de Teología y yo como rector me alegro muchísimo de esta apertura conjunta. Profesores y alumnos de la Universidad Católica del Uruguay, como decía recién nuestro jefe de protocolo José Cozzo, los alumnos que están aquí presentes y los profesores aquí presentes, pero también especialmente desde las cámaras de televisión, dando un especial saludo a los alumnos de Salto, a los profesores y alumnos de Salto y Punta del Este. En esto que es un poquito la prueba de la tecnología, estamos inaugurando también, ya lo hicimos la semana pasada, este sistema de videoconferencias con todas nuestras sedes, así que un especial saludo a la gente de Salto y de Punta del Este. Amigos, amigas de la Universidad Católica, como todos los años, siéntanse ustedes especialmente bienvenidos a este acto académico. Es un gusto, es un honor para la Universidad Católica del Uruguay y para la Facultad de Teología, Monseñor Mariano Soler, contar con la presencia del doctor Carrequiri para dar inicio al año académico 2012. Nuestro país y nuestras respectivas casas de estudio están profundamente, estimado doctor Carrequiri, agradecidos por esta visita que usted nos hace. Esta joven universidad, en particular, que abre oficialmente en este día su 27º año académico, se siente especialmente honrada por tenerlo con nosotros en esta hermosa aula magna. La entrega de la gran medalla ad honorem de la Universidad Católica que haremos enseguida no quiere más que expresar el agradecimiento por la multiplicidad de servicios que usted ha prestado y sigue prestando con gran excelencia
desde Roma a la Iglesia y especialmente también a nosotros, a esta su querida y yo sé que extrañada patria, a la cual desearía venir más seguido, pero por razones de servicio a la Iglesia no puedo hacerlo como desearía. Año a año, la Lectio Inauguralis nos permite reconocer y agradecer los logros académicos de nuestras comunidades universitarias. Este año hemos querido unir a este acto académico el agradecimiento al queridísimo padre Antonio Ocaña por la larga tarea de más de 3 décadas como docente, animador y rector de esta casa de estudios. Y no solo la Universidad Católica está agradecida de tanto bien recibido, como diría San Ignacio de Loyola, a través de su persona. Junto a nosotros también lo hace la Facultad de Teología, casa de la cual Antonio ha sido docente también a lo largo de varias décadas. Antonio, realmente es un gusto, en vísperas de tu viaje hacia España, en 2 días, yo lo tuve que retener un poquitito y decirle, tenés que quedarte a la lección porque realmente queremos hacer en este momento y en este acto este reconocimiento de tantos años de trabajo con nosotros. Gracias, Antonio, por este trabajo. Estimado doctor Carripini, reitero una vez más mi agradecimiento por estar aquí en esta lección inauguralis. Su aporte y su reflexión, abriendo el año académico, nutrirán y estimularán, sin duda, esta hermosa y desafiante tarea educativa que la Iglesia nos ha encomendado en nuestras respectivas instituciones. Reitero entonces la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes hoy. Les presentamos a continuación brevemente parte de la vida y obra de nuestro representante ilustre, quien va a recibir la gran medalla ad honore de la Universidad Católica del Uruguay. Guzmán Catequini nació en Montevideo el 20 de abril de 1944, está casado y se María con hermano, tiene 4 hijos y 8 nietos. Hizo sus estudios en la Universidad de la República de Montevideo, donde se graduó con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue dirigente latinoamericano de la Juventud Estudiantil y Universitaria Católica. Colaboró con el episcopado de su país como director del Centro Nacional de Medios de Comunicación de la Iglesia en el Uruguay. Actualmente, y ya desde hace 40 años, trabaja al servicio de la Santa Sede. Ha sido cercano colaborador de su Santidad Pablo VI y de su Santidad Juan Pablo II, y lo es ahora de su Santidad Benedicto XVI, primero en el Concilium Dei Laicis y después en el Consejo Pontificio para los Laicos. Ha sido el primer laico que fue nombrado jefe de departamento por parte de su Santidad Pablo VI y también el primer laico nombrado como subsecretario en un dicasterio de la Santa Sede por parte de su Santidad Juan Pablo II. En mayo del 2011 fue designado por su Santidad Benedicto XVI como secretario de la Comisión Pontificia para América Latina y es también el primer laico en ocupar este nivel de responsabilidad de la Santa Sede. Ha integrado e integra actualmente otros organismos vaticanos. Participó como experto por sendas designaciones pontificias en 4 asambleas generales del Sínodo Mundial de Obispos, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, sobre la familia, sobre los laicos, sobre la Iglesia en América. Ha sido miembro de delegaciones de la Santa Sede a numerosas conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Ha representado al Consejo Pontificio para los Laicos en muy numerosos congresos de organizaciones internacionales católicas y movimientos eclesiales. Ha colaborado en la preparación de diversos viajes pontificios en América Latina. Ha tenido importante responsabilidad organizativa en las sucesivas Jornadas Mundiales de la Juventud con el Papa, participando en todas ellas, desde la primera en Roma en 1985 hasta la que se realizó en Madrid, España. Ha tenido importante responsabilidad en las tareas de acogida, discernimiento y reconocimiento por parte del Consejo Pontificio para los Laicos de las más diversas asociaciones, movimientos y comunidades eclesiales y en los encuentros y congresos mundiales celebrados con dichas realidades en Roma. Ha recibido, entre otras, la más alta condecoración pontificia, Caballero de Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno y condecoraciones en Italia, Argentina y Chile. Participó como perito en las tercera, cuarta y quinta conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Ha dictado cursos y seminarios como profesor invitado en diversas universidades pontificias en Roma, en universidades estatales romanas, Sapiencia,
Vulgata, en la Universidad de Roma, San Pío V, en la Facultad Teológica de la Universidad de Lugano, Suiza, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Argentina y en muchos otros centros culturales. En la Universidad Santo Tomás de Aquino ha recibido el doctorado honoris causa en jurisprudencia y ciencias sociales. Son numerosas sus publicaciones sobre asuntos culturales, eclesiales e internacionales, así como sobre los más diversos temas latinoamericanos. Y a la otra, por resumirlo, además, este currículum. La Universidad Católica del Uruguay quiere rendirle homenaje a nuestro visitante otorgándole la gran medalla ad honorem de la Universidad Católica del Uruguay, destinada a honrar, entre otros, a personalidades de alta jerarquía dentro de la Iglesia, conforme lo dispuesto por el reglamento de distinciones de la institución y según fuera aprobado por el Consejo Directivo Universitario en resolución del pasado día 2 de marzo del corriente año. La gran medalla ad honorem es la máxima distinción de esta casa de estudios. Su otorgamiento en esta oportunidad significa el reconocimiento que la institución quiere realizar al Dr. Guzmán Carriquiri por sus importantes aportes a la vida de la Iglesia, en particular en nuestro continente. El padre rector, Eduardo Casarotti, junto con la secretaria general, la doctora Sandra Segredo, van a hacer ahora entrega de la gran medalla ad honorem de la Universidad Católica del Uruguay y el diploma correspondiente al doctor Guzmán Carriquiri. Invitamos también a nuestro homenajeado a firmar el libro de personalidades y visitantes ilustres de la institución. A continuación, entonces, daremos paso a la lectura inaugurales, conferencia abierta dictada por un miembro distinguido de la comunidad universitaria o un profesor visitante, con la cual se celebra el inicio de un nuevo año académico y que responde a una vieja tradición universitaria que se remonta a la Edad Media en Europa. Nuestro invitado ha titulado su conferencia de hoy La dignidad, razonabilidad y belleza de ser cristiano, implicaciones y desafíos para la universidad. Me honra haber recibido esta distinción de parte de la Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga, que me une con vínculos intelectuales y espirituales a esta querida institución. Y agradezco a las autoridades de esta universidad, a su consejo directivo, en particular al señor rector, el padre Eduardo Casarotti, al vicerrector, el padre Marcelo Copetti, por la estimulante invitación a pronunciar la lección inaugural de este año académico. Sé que pronuncio también la lección inaugural del año académico de la Facultad de Teología del Uruguay y agradezco también por esto al padre Antonio González, su director. Saludo en modo particular al señor nuncio apostólico de su santidad, Anselmo Guido Pecorari, al secretario de Nunciatura, a Monseñor Nicolás Cotuño, arzobispo de Montevideo y gran canciller de la universidad, a Monseñor Carlos María Colasi, presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, a los demás obispos presentes, a los representantes del cuerpo diplomático, el cuerpo académico, el cuerpo estudiantil, familiares y amigos presentes. Permítanme reservar un saludo especial a mi apreciado amigo Alberto Brecha, que no obstante sus múltiples ocupaciones y responsabilidades ha querido hacerse presente con su amable esposa Elena. A él le pido que se haga portador de mis saludos más cordiales, más respetuosos y más cordiales al presidente de la República, don José Mujica. Educar no ha sido nunca una tarea fácil.
pero hoy cualquier tarea educativa parece cada vez más ardua y frágil. Por eso el Papa Benedicto XVI, a quienes hemos acompañado todos con el cariño, la atención, la oración en este viaje apostólico a México y a Cuba, ha acuñado la referencia a una emergencia educativa para señalar la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia, las normas de un correcto comportamiento y objetivos convincentes sobre los cuales construir la propia vida, tanto individual como social. Honra al presidente de la República, don José Mujica, haber puesto esta emergencia educativa entre sus preocupaciones y prioridades para bien del país, y a todas las fuerzas políticas de haber concordado en este propósito. La educación es, según una excelente definición, la introducción a la realidad, en definitiva la realidad entera, es decir, a la realidad de la condición humana, de la propia persona, a la realidad de los otros en los círculos concéntricos de las relaciones sociales, a la realidad del cosmos y de la historia. Y esto con y desde la reapropiación crítica y siempre actualizada de la tradición, o sea, de lo que se transmite como patrimonio de generación en generación. ¿Cómo transmitir, pues, a las nuevas generaciones razones, ideales y conductas para afrontar toda la realidad, y en especial para vivir y convivir, estudiar y trabajar, amar, luchar y esperar, asumir los sacrificios necesarios y crecer en humanidad, desarrollar las propias potencialidades y servir a la comunidad? La educación es sin duda cuestión capital para el futuro de nuestras sociedades. Y ya hay abundancia de estudios y retórica sobre el advenimiento de la sociedad del conocimiento, en la que se destaca la importancia fundamental del capital humano para la proyección de la persona, la inversión de las empresas y el desarrollo de las naciones. En tiempos propicios de crecimiento económico y disminución de la pobreza en América Latina, uno de los déficits mayores que arrastran nuestras sociedades reside en una educación muy insuficiente, que deja marginados, abandonados o descuidados a muchos niños y jóvenes por el camino, con notorio déficit afectivo y cultural en nuevas generaciones, una educación descompasada respecto a los ritmos, exigencias y desafíos de sociedades complejas, incluso con grandes dificultades para motivar e implicar a los mismos estudiantes. A veces se tiene la sensación de que la generación de adultos sufre la tentación de abdicar de la responsabilidad educativa, impotentes ante la tarea, dejando un tendal de huérfanos sin padres y maestros verdaderos. Más que la familia lamentablemente muy descuidada y agredida, y más que las instituciones de enseñanza, por lo general bastante descuidadas, los jóvenes terminan siendo conformados por el potente influjo de los medios de comunicación social en su proliferación ininterrumpida y caótica de imágenes e informaciones, bombardeando con millones y millones de estímulos de todo tipo. La educación requiere, pues, más que nunca grandes debates nacionales, más allá del burocratismo conservador de monopolios y corporaciones, que involucren a las instancias políticas, educativas y culturales, así como a los padres de familia, cada vez más preocupados por la educación de sus hijos, y los mismos jóvenes, sea que se expresen con protestas y transgresiones o con anestesiada indiferencia. Se necesita una revolución cultural para tomarse en serio la educación y ponerla como primera prioridad. Hay que estar convencidos de que no hay mejor inversión, ni mayor riqueza, ni capital más productivo y rentable que aquel que despierta y cultiva la humanidad del hombre, que lo hace crecer en la autoconciencia de su vocación, dignidad y destino, que lo ayuda a realizarse en su triple e inseparable dimensión de persona, trabajador y ciudadano. Para servir efectivamente como introducción crítica en la realidad, la educación necesita una hipótesis de trabajo,
o mejor aún una hipótesis de significado, que en su propuesta unitaria y conductora movilice las inteligencias, los afectos y las libertades de docentes y estudiantes para confrontarla con toda la realidad y verificarla en la propia vida. Si no existe esa hipótesis educativa, no hay verdadera educación. Es obvio que una educación que se reduzca a transmitir determinadas informaciones, habilidades o capacidades por acumulación fragmentaria de datos y técnicas es incapaz de obtener buenos resultados, no obstante que se modernice con la positiva incorporación de medios tecnológicos, metodologías pedagógicas y nuevas materias de enseñanza. El gran reto de la educación es devolverle la posibilidad de decir algo serio sobre qué es el hombre, qué es el conocimiento, cuál es el sentido de la vida y cómo puede vivirse una vida lograda, fecunda y feliz. ¿Por dónde comenzar, pues? La etimología de la palabra educar es ya de por sí indicativa. Viene de su raíz latina, exducere, que significa exactamente conducir para afuera, traer para afuera, tirar para afuera, casi dar a luz lo que tenemos in nuce, en embrión, ya dentro de nosotros mismos. Y que hay más de verdaderamente humano en todas las edades del hombre, en todos los pueblos, culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, que una sed de verdad, un anhelo de felicidad, una exigencia de justicia y un deseo de amor que anidan indestructibles e indistinguibles en el corazón de toda persona. Y digo corazón para referirme a lo más íntimo y determinante del ser humano, que es ese conjunto original de evidencias, deseos y exigencias que constituyen su razón y afectividad. No nos introducimos en la vida como tabla rasa ante la realidad. Llevamos cada uno consigo como una dote, con que la naturaleza nos lanza al afrontamiento de la realidad de nosotros mismos, de los otros, de la historia de las cosas. La exigencia de verdad, o sea, de sentido de la vida y significado de toda la realidad. La exigencia de felicidad, plena realización de sí, cumplimiento de las potencialidades humanas de la persona. La exigencia de justicia, es decir, de respeto y realización de la común dignidad humana. Y en definitiva la exigencia de amor, de gratuidad y reciprocidad en el don de sí, que constituye el rostro último, la energía profunda y la trama con que los hombres de todo tiempo y lugar ponen en juego su humanidad, afrontan con seriedad su propia vida y se mueven en relación a todo lo que viven y encuentran. Estos anhelos y exigencias se vuelven muchas veces preguntas inquietantes, a veces auténticos clamores, que la condición humana lleva consigo y expresa en los más diversos entramados y circunstancias de la existencia. ¿De dónde provengo y a dónde voy? ¿Cuál es el significado último de la existencia? ¿Cómo reconozco y defino mi yo personal? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál mi vocación, mi camino, mi destino? ¿Y los de mi país? ¿Y los de la humanidad entera? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Cómo llegar a ser felices? ¿Vale la pena vivir realmente y en qué invertir su valor? En estas preguntas y clamores está en juego nuestra vida. El corazón del hombre está inquieto hasta que no encuentra respuestas plenamente satisfactorias. Estos deseos y exigencias de su corazón no admiten confines. Queremos la verdad entera sobre las cosas, desde los indomables e ininterrumpidos porqué que nos acompañan desde la infancia hasta las investigaciones de la ciencia, las reflexiones de la filosofía, los vuelos de la poesía y las tradiciones religiosas. Queremos ser totalmente felices, sin que se trate de una experiencia pasajera, interrumpida y empañada por dolores, sufrimientos y fracasos. Queremos construir un mundo en que reine definitivamente la justicia,
en el que se conviertan las espadas en arados y acaben las guerras, tiranías y esclavitudes. Queremos amar y sobre todo ser amados con un amor que abrace toda nuestra humanidad, que supere todo límite, que sea más fuerte que la muerte, un amor sin fin, total, un amor para siempre. Toda verdadera educación tira para afuera de la persona estos anhelos y estas preguntas, cultivando su auténtica humanidad. La escuela o la universidad que no suscite esa provocación de lo más humano y no intente proponer respuestas satisfactorias, queda monca en su servicio educativo. Sin embargo, la sociedad del consumo y del espectáculo opera como una gigantesca modalidad capilar de distracción y censura, para intentar vanamente desarraigar del corazón del hombre esos anhelos y preguntas, para banalizar la conciencia y experiencia del humano, para mantenerlo en la superficialidad de la facilonería y la evasión. Es el nuevo opio del pueblo, que educa temperamentos frágiles, desconcertados, inciertos, reducidos a un haz de sensaciones y reacciones dentro de una existencia fragmentada, despotenciados de sus deseos más profundos y verdaderos, sumidos en una indiferencia respecto de sí y de los demás. Es insidioso y deleterio que se pretenda reducir y desplazar estos anhelos y preguntas, incluso negándoles carácter racional y pertinencia educativa, para recluirlos en lo subjetivo arbitrario, en lo irracional, en el orden de los sentimientos, en las opciones privadas de un multiculturalismo tolerante. Hay quienes plantean que la razón se reduce solamente a la racionalidad científica, y se afirma en efecto que solo la sinergia entre matemática y verificación empírica puede ser documento acreditativo de cientificidad, incluso de la misma racionalidad. También las ciencias humanas tienden a aproximarse a este canon de valor científico. Sin embargo, esta reducción metodológica, que está llena de sentido, más aún que es necesaria en el ámbito de las ciencias empíricas, cuando pretende ser la única vía de acceso al conocimiento, conduce a la reducción de la razón según una ideología racionalista, positivista, y a erigir un muro contra la cuestión de la verdad y por consiguiente del bien del hombre. Elimina el interrogante último sobre el hombre y las cosas, se muestra incapaz de pasar de los fenómenos al fundamento, del saber a la sabiduría, del bricolage de datos fenoménicos a una mirada más profunda y unitaria de la realidad en la totalidad de sus factores. ¿Quién no reconoce sin reservas lo que tiene de tremendamente positivo los progresos de la humanidad gracias a las investigaciones científicas y a sus aplicaciones tecnológicas? Pero sus extraordinarias conquistas llaman a abrirse a la amplitud de la razón, a su dignidad y grandeza, sin ponerles confines ideológicos, liberándola de su unidimensionalidad cientista, utilitaria, instrumental. Admiramos en efecto los conocimientos del hombre y su dominio sobre la materia, que han aumentado de manera inimaginable, pero a la vez no podemos desconocer que plantean cada vez más preguntas inquietantes y justificados temores. ¿Qué decir de Chernobyl y la reciente crisis nuclear en el Japón? ¿De la potencia destructiva de armas biológicas y nucleares? ¿Del descontrol irresponsable en la explotación de los recursos naturales y de la contaminación del medio ambiente? ¿De la contradicción entre ese impresionante dominio de la naturaleza y el hambre de multitudes? ¿De la manipulación a veces salvajes en la que poderes difícilmente controlables tienden a condicionar a la misma persona desde la constitución genética hasta los contenidos de la conciencia? El legítimo orgullo de experimentar adelantos científicos y tecnológicos
Lleva consigo el riesgo de no reconocer otros límites que no sean los de la propia factibilidad tecnológica. Si se puede hacer, se hace, subordinando así la antropología, la cultura, los valores de la sociedad a las necesidades funcionales de su propio desarrollo. De tal modo que si el único criterio es el de la factibilidad, el de la utilidad, todo está permitido, sin reconocer ni presupuestos naturales ni éticos como límites que surgen de la dignidad irreductible de la persona humana, de su señorío sobre la técnica para orientarla al bien de la persona, de las naciones, de la humanidad entera. Todo ello demuestra que al progreso de las ciencias y de sus innovaciones tecnológicas no ha correspondido un desarrollo equivalente de nuestras energías morales. ¿Pero acaso las consideraciones morales son solo preferencias individuales, irreductibles a cualquier fundamentación racional y servicio educativo? El Papa Benedicto XVI ha planteado magistralmente en su discurso en la Universidad de Ratisbona, y lo ha desarrollado en numerosas ocasiones, este desafío y exigencia de ampliación de la razón, que es pasión rigurosa por la totalidad, reconociendo una multiplicidad de caminos del espíritu humano según métodos de conocimiento plurales correspondientes a la diversidad de objetos materiales e inmateriales a los que se refiere. No cabe considerar solo una razón matemática, calculadora, funcional, sino también la razón que se expresa en las creaciones artísticas, en las consideraciones éticas, en las indagaciones filosóficas, en las tradiciones religiosas. Todos caminos tendidos a la búsqueda y adhesión a la verdad. Sin embargo, hay quienes rechazan toda pretensión de verdad por el riesgo de que genere fanatismo y violencia. Al respecto, ¿cómo no recordar confusiones entre trono y altar, inquisiciones, totalitarismos confesionalmente ateos, fundamentalismos religiosos e ideológicos, es decir, patologías de la razón y de la religión? Y es bueno tenerlos bien presentes y evitarlos, porque la violencia es lo contrario de la verdad, que solo se comunica por su intrínseca fuerza de atracción, por su propia luz. Nadie recuerda, en cambio, que sin la aspiración a la verdad y la confianza en la posibilidad de conocerla, no hubieran existido ni Sócrates, ni Galileo, ni Newton, ni Einstein, no hubiera habido ni filosofía, ni ciencia, ni progreso. La tolerancia, que nació originariamente para garantizar la libertad del individuo de buscar la verdad sin imposiciones ni violencias, se ha convertido insensiblemente en una renuncia a esta. Si no existe verdad alguna que pueda ir más allá del juego subjetivo de preferencias individuales, si los juicios de valor sobre el bien y el mal, la verdad y el error, la justicia y la injusticia quedan confinados en el campo de las meras opiniones, si no hay fundamentos ni criterios de discernimiento educativos para una vida verdadera y feliz, queda solo el reino de un individualismo salvaje sobre la base de estados de ánimo, pulsiones emotivas e intereses económicos sobredeterminados porque tienen el poder tremendo de la comunicación y el control sociales. Desaparece también la posibilidad de un patrimonio de valores compartidos en condición de generar fuertes vínculos de pertenencias solidarias. Este es el callejón sin salida de la soberbia autorreferencial del individuo, sin vínculos, sin normas y límites, sin responsabilidades, alimentada por una cultura relativista y hedonista, por la que los propios deseos pretenden ser convertidos en derechos, aunque se trate de crímenes abominables contra la vida, como es el caso del aborto. Curiosa paradoja de una democracia que se basa sobre el relativismo ético, que niega en vía teórica una verdad ontológica del hombre, pero permite al poder dictar a través de sus leyes y su administración una propia ontología, una propia antropología y una ética
contrabandeando como libertades lo que son atentados contra el primer derecho, que es el derecho a la vida. Resulta al menos sorprendente que quienes se pronuncian muy críticos de las estrategias económicas ultraliberales se vuelvan propugnadores de los subproductos decadentes y regresivos del ultraliberalismo en el campo de los comportamientos, caracterizados por un individualismo salvaje, disgregador del tejido familiar, social y cultural de los pueblos. Sus mayores víctimas se encuentran muchas veces entre los jóvenes. La aridez del corazón, el desierto motivo, el desinterés por el estudio, la exposición pública de la propia intimidad, la seducción de las drogas, el uso compulsivo y precoz de la sexualidad convertido en pasatiempo de consumo, los gestos extremos de violencia, incluso el aumento significativo de suicidios, son los gritos de tantos huérfanos de padres, maestros y educadores. No se les puede responder solo con llamamientos retóricos a los valores cívicos o con referencia a la legalidad y a la disciplina. Es demasiado poco y demasiado vacuo para la profundidad dramática de ese grito del que somos todos corresponsables. Debemos proponer respuestas que lleguen al corazón y conmuevan la inteligencia y la afectividad. Tiene razón el Papa Benedicto XVI cuando afirma que la emergencia educativa es inevitable en una sociedad, en una cultura en la que, por una parte, las grandes narraciones ideológicas han ido perdiendo credibilidad y se arrastran en anacronismos retóricos sin despertar ni alimentar una mística. Y por otra parte difunden un relativismo escéptico como su propio credo, rehuyendo afrontar la cuestión capital de la verdad y el bien de la persona. No es jamás anacrónica la confianza en buscar y encontrar la verdad, que es lo que mantiene al hombre en su dignidad, lo que exalta la razón, lo que conmueve la libertad, lo que rompe los particularismos. Leía hace 2 horas la homilía del Papa en la Plaza de la Revolución en La Habana, toda centrada en el texto de San Juan: la verdad nos hará libres. Sin embargo, es vana la tarea de pretender desarraigar del humano esos anhelos y esas preguntas, de desplazarlas y censurarlas, de quitarles dignidad racional y pertinencia educativa. Ellas tienden a emerger prepotentes en las más diversas circunstancias de la vida. Y cuanto más laten esos deseos y preguntas en el corazón, cuanto más se percibe su alcance totalizante, cuanto más arde la exigencia y más se levanta el clamor por respuestas y realizaciones totales de esos anhelos, tanto más se sufre la desproporción humana, la limitación de las capacidades humanas para alcanzar su completa satisfacción. No logramos alcanzar toda la verdad, toda la felicidad, toda la justicia y todo el amor que ansiamos naturalmente, íntimamente, infinitamente, solo con nuestras fuerzas limitadas, desordenadas, finitas. Y sería antinatural, irracional, inicuo, que esos deseos y exigencias que constituyen nuestro ser quedaran condenadas a la frustración. La vida no puede ser una pasión inútil, como escribía Jean-Paul Sartre. Nuestra razón y afectividad tienen una necesidad última, imperiosa, de respuestas últimamente satisfactorias. Tal es el camino de una razón sin confines, estructuralmente tendida hacia el misterio, clamor y demanda de significado total, búsqueda interminable de la verdad ante la provocación inagotable de la realidad. En el vértice de la racionalidad se da esa apertura al misterio, es decir, al reconocimiento lleno de estupor de la existencia de un misterio inalcanzable, pero del que depende en última instancia la vida y el destino del hombre. Solo la hipótesis de Dios, solo la hipótesis de Dios, solo la afirmación del misterio
realidad que existe más allá de nuestra capacidad meramente humana, resulta correspondiente a la estructura original del hombre, a la dignidad de nuestra razón. Es el mismo Dios que puso esos anhelos en el corazón del hombre, creado a su imagen y semejanza, que viene al encuentro del hombre en la historia para comunicarle la certeza y la promesa de su plena realización. La culminación de la historia del diálogo de Dios con el corazón del hombre es cuando el misterio que ha hecho todas las cosas, en el que todo consiste y subsiste, el Dios buscado y deseado por el hombre durante todos los tiempos y en todas las culturas y religiones, el misterio hacia el cual el hombre ha tendido los puentes de la imaginación, el mito, la razón y la oración, se hace hombre, irrumpe la historia en un tiempo y en un lugar determinados, en un instante decisivo para toda la vida del mundo y del cosmos entero. El Logos se hace carne. En Jesucristo, el primado del Logos, de la suprema razón creadora, y el primado del amor se revelan idénticos. Verdad y amor coinciden como fundamento y destino de toda la realidad. La sabiduría que se manifiesta en el principio, como el espíritu creador que llama a toda la realidad de la nada a su existencia, sosteniéndola en su evolución en virtud de las estructuras racionales que actúan en su interior, se convierte en sabiduría encarnada que corresponde y satisface sobreabundantemente las exigencias más hondas de verdad, de felicidad, belleza y justicia que surgen de la condición racional del espíritu humano. Es un amor creador que llega a ser compasión por la propia criatura. Nadie tiene un amor más grande de quien da la vida por sus amigos, cargando sobre sí, víctima inocente, la libre obediencia al designio de su Padre, el peso inaudito del pecado del mundo, de ese virus arraigado en la persona que desordena, ofusca y reduce su humanidad, que infecta sus estructuras de relacionamiento y convivencia, que conduce a la muerte. Pero el mal no tiene más la última palabra. La muerte ha sido vencida y la gracia de Dios nos libera de la esclavitud del pecado y sostiene la realización de nuestra libertad en vínculos de amor, en la búsqueda de adhesión a la verdad, en la lucha por la justicia, que han de presidir nuestra vida y cuyos frutos serán purificados, recapitulados, llevados a plenitud en los cielos nuevos y en la tierra nueva que nos ha sido prometida. ¿Qué es la verdad?, se preguntaba Pilatos. Y se preguntaron y siguen preguntando los hombres de todo tiempo y lugar. ¿Acaso una ideología, una filosofía, una gnosis para iniciados? No, no es una idea, sino una persona. El acontecimiento histórico de una presencia sorprendente, extraordinaria, que tiene la osadía de afirmar de sí mismo: yo soy la verdad, pero también el camino para vivir una vida verdadera. Yo soy la verdad, yo la verdad del cosmos y de la historia. Yo la clave más radical y total de la realidad. Yo el significado y destino de la existencia humana. Yo el sentido de tu vida. Había un reciente convertido en el pontificado de Juan Pablo II que decía: esta afirmación no puede salir de una alternativa de hierro. O es la afirmación de un loco o es verdadera. Esta pretensión de verdad, de ser religión verdadera, de verificar su verdad en la vida por medio de la caridad y especialmente por amor de predilección a los pobres y a los que sufren, es lo que desde el origen dio fuerza atractiva al cristianismo, proponiéndose en su universalidad, destinado a todos los hombres y pueblos. El cardenal Ratzinger era destacado como el cristianismo asumido y exaltado en la racionalidad. La afirmación del prólogo del Evangelio de San Juan: en el principio existía el Logos y el Logos es Dios,
selló ya un principio de síntesis entre la fe bíblica y la filosofía griega, que era el más alto nivel de racionalidad y sabiduría de su tiempo. El cristianismo ha sido victoria de la desmitologización, de la desacralización de la naturaleza y del poder, de la crítica del panteón de divinidades e idolatrías, la victoria de la inteligencia sobre el mundo de las religiones. El cristianismo, pues, es todo lo contrario de un credo muy absurdo, de una gnosis para iniciados, de un espiritualismo sedativo y reconstituyente ante el estrés de la vida. Por el contrario, se destaca y se propone su razonabilidad como método de conocimiento y no como mero sentimiento o emoción religiosas. Su método no es, por cierto, el de la verificación según la experimentación y la lógica física matemática, sino el método del testimonio. Jesucristo ha dado testimonio del designio de amor misericordioso del Padre, y sus apóstoles han dado testimonio de su muerte y resurrección, de su presencia viva en la compañía de sus discípulos, lo que hemos visto, tocado y oído, en una cadena ininterrumpida de testimonios de su presencia en la tradición de la Iglesia, desde el testimonio apostólico hasta el testimonio actual de los cristianos. Y el testimonio tiene toda la dignidad de método de conocimiento. ¿Acaso no sabemos de la existencia, por ejemplo, de Alaska y de un sinnúmero de realidades de las que no tenemos experiencia empírica de conocimiento directo, pero que acogemos como verdaderas gracias a testimonios que consideramos fidedignos y creíbles? El auténtico educador es siempre un testigo, porque no transmite ascéticamente los contenidos de su materia de enseñanza, sino porque vuelca en ello también su propia humanidad, su sabiduría, su competencia, su reapropiación crítica de la tradición, comprometido personalmente con la verdad de lo que propone como enseñanza. Y a mayor razón, el educador católico no puede dejar de ser testigo de Cristo en todo lo que enseña con rigor racional y competencia profesional, comprometido con la verdad que estructura el conocimiento y la coherencia de su vida. Los jóvenes siguen más a los testigos, decía Pablo VI, que a los maestros, pero concluía: y los testigos se convierten en los mejores maestros. En efecto, para crecer verdaderamente, los jóvenes necesitan encontrar educadores que les transmitan no solo competencias eruditas o profesionales, ni padres que solo les ofrezcan alojamiento y comida, sino una sabiduría de vida, un método para afrontar la realidad, un conocimiento que conmueva inteligencia y afectividad, un ejemplo atrayente de virtudes, un modelo de humanidad, con pasión por acompañarlos de cerca, con amor y paciencia, respetuosos de su libertad, comunicándoles lo mejor de sí mismo. Ahora bien, si confesamos que Dios es lo más real de toda la realidad y que Jesucristo revela el significado profundo de la existencia humana y de la historia, nada de lo humano puede serle ajeno. El cristianismo es un conocimiento nuevo, una nueva percepción y una nueva praxis respecto de la realidad. La inteligencia de la fe ha de ser, pues, inteligencia de toda la realidad, capaz de unificar los más variados campos del conocimiento en el respeto de sus métodos propios, estableciendo mediaciones y conexiones adecuadas mediante el pensar filosófico. Esta es una tarea ingente que incluye y va más allá de la interdisciplinariedad, que requiere la integración y ordenación de saberes, que requiere también ir superando un legado de incomunicaciones e incomprensiones en que la fe corrió y corre el riesgo de convertirse en fideísmo y la razón en racionalismo o la ciencia en científico. A nosotros cristianos, que hemos recibido el don de la revelación
de Dios por el flujo de esa tradición viva de cadena de testimonios y que la hemos experimentado como verdadera en nuestra vida, nos toca nada menos que proponerla como hipótesis de sentido, también como hipótesis educativa, demostrando su razonabilidad y a la vez apuntando, discerniendo, integrando y apreciando las múltiples aproximaciones a la verdad que se dan en la aventura humana, aprendiendo también de todas ellas. Nosotros que hemos encontrado por el don de la fe, seguimos siempre buscando. Dicho de otro modo, con palabras de un sorprendente uruguayo y gran latinoamericano, para mí el laico católico más genial de la segunda mitad del siglo XX en nuestro continente, mi querido maestro Alberto Metol Ferrer, se puede afirmar que la teología, si no es la máxima ciencia humana, se vuelve históricamente prescindible. Aclaremos las cosas a fondo, escribía hace 25 años. Si Cristo no ilumina toda la historia del hombre, si no introduce una inteligencia mayor de la historia en cuanto a emancipación de la libertad y reconocimiento del hombre con el hombre, si no contribuye a un más profundo conocimiento de la naturaleza, de la historia, de la sociología, sería mejor darle espaldas a un Dios tan superfluo. De más está decir, pues, que el estudio de la teología es imprescindible en una universidad católica. Pero sería superfluo si se dará simplemente de cursos de religión agregados y paralelos a los de las diversas disciplinas del saber, sin interpelaciones y fecundaciones recíprocas. Por otra parte, la teología, como inteligencia crítica de la fe e inteligencia crítica de la realidad, tendría que tener también su casa en toda universidad, que sin otros calificativos se digne ser realmente universitas del saber humano, como ya sucede en universidades estatales de muchos países del mundo. ¿Acaso propugnamos un estado confesional? En absoluto. Todo estado de confesión ideológico-religiosa lleva consigo un dinamismo de violencia contra la libertad de la persona, libertad que precede al Estado y que trasciende al Estado. Tal es la paradoja de las sociedades democráticas liberales de nuestro tiempo. Si tienen una ideología oficialmente sancionada por el Estado, se vuelven autoritarias, incluso totalitarias. En cambio, si no tienen ninguna ideología, entonces no producen los valores que necesitan para subsistir y caen en la descomposición. Hay una base de verdad arraigada en la naturaleza humana, en su dignidad y libertad, que no está sometida al consenso político, sino que lo anticipa, lo hace posible y debe presidirlo. La auténtica laicidad, desde el dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, tiene que reconocer ciudadanía en el ámbito público a las tradiciones religiosas. Especialmente, pero no solo en el campo educativo, ha de incorporar y apreciar como patrimonio de cultura el sentido religioso de aquellos anhelos y preguntas que mueven el corazón de la persona humana. Las tradiciones religiosas que se han propuesto como respuestas, y en especial entre nosotros la tradición cristiana, que es la tradición más vinculada, compartida en la vida de nuestro pueblo. Haciéndolo así, la educación estatal se atiene rigurosamente a una racionalidad sin confines ideológicos, a una pasión por la búsqueda de la verdad, que no propone, por cierto, ni catecismo ni conversiones, pero tampoco degenera, según un laicismo radical, en el desconocimiento y rechazo a priorístico de la pertinencia objetiva, racional, educativa, del sentido y de las tradiciones religiosas. Por eso los padres de familia que quieren realmente una educación religiosa para sus hijos encuentran dificultades serias en la educación en escuelas estatales en las que la religión es ignorada, o más bien rechazada y negada, o lo que es lo mismo, reducida a lo irracional. Por eso mismo resulta fundamental el principio de libertad educativa y de pluralidad
de las instituciones de enseñanza, principio fundamental para evitar todo deslizamiento hacia un estado ideológico. Vale hoy más que nunca el conocido aforismo de San Agustín, credo ut intelligam, intelligo ut credam, que podía ser traducido del siguiente modo: creo para entender mejor y pienso para poder creer más y mejor. No hay motivo, pues, de competitividad alguna entre la fe y la razón, escribía el beato Juan Pablo II. Una está dentro de la otra y cada una tiene su propio espacio de realización. Más aún, la fe es la realización gratuita de la dinámica abierta de la razón. No existe ni puede existir ningún tipo de contradicción entre ellas, siempre que la religión como la ciencia no degeneren en patologías excluyentes, aunque hay que tener en cuenta posibles incomprensiones, interrogantes muy abiertas en el camino de sus relaciones. Fe y razón tienen un mismo origen y miran a la misma dirección, a la verdad. En cuanto se trata de dos alas del conocimiento, han de buscar su armonía. Su mutua implicación y retroalimentación pueden producir frutos muy importantes para el futuro humano. Así como Horkheimer y Adorno, en su libro Dialéctica de la Ilustración, concluyeron afirmando la bancarrota moral e intelectual de esta, porque vivir y convivir sin fundamentos termina siendo inhumano. El cardenal Ratzinger apunta a una nueva ilustración, como renovada síntesis entre fe cristiana y razón secular. En ese sentido, fue muy ilustrativo y elocuente el diálogo sostenido por el cardenal Ratzinger, que es el máximo exponente de la inteligencia católica de nuestro tiempo, con Jürgen Habermas, el máximo exponente del pensamiento ilustrado, filósofo de la Escuela de Frankfurt, epígono del marxismo, destacando ambos como razón y religión resultan fundamentales, no solo para los comportamientos en la vida privada, sino también para aquellas actitudes fundamentales que sustentan una vida pública, democrática, cuidándose de desechar sus posibles patologías, como son las diversas modalidades de fundamentalismo religioso y de laicismo ideológico. Y es el último capítulo. Y no obstante estas exigencias que se plantean en el orden intelectual, el mismo cardenal Ratzinger, notable académico, escribía años antes de ser elegido sucesor de Pedro: he expresado a menudo mi convicción de que la verdadera apología del cristianismo, o sea, la prueba más persuasiva de su verdad contra toda negación, son los santos. O sea, los testigos de una riqueza inaudita de humanidad. La belleza de la fe que ha sido capaz de generar hombres nuevos y mujeres nuevas como resplandor de la verdad. El cristianismo no se comunica en efecto por proselitismo, sino por esa fuerza de atracción de los testigos de la presencia de Cristo, cuya vida experimenta un nuevo gusto, una gratitud, una alegría, una capacidad de amor, una esperanza a toda prueba que nada ni nadie puede apagar. El auténtico cristianismo es siempre un más de humanidad, de libertad, de amor, nunca un menos, no obstante todas nuestras miserias, nuestros límites, nuestras incoherencias, nuestros compromisos mundanos, nuestras traiciones, no somos mejores que nadie, que vivimos también los cristianos, pobres pecadores, mendicantes de la gracia de Dios. Por eso la cuestión capital, el Papa lo viene repitiendo en este viaje apostólico, es renovar un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, pues no se comienza ni recomienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con ese acontecimiento, con esa persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No es casual que el pontificado de Juan Pablo II haya comenzado con la invitación a abrir las puertas a Cristo y haya terminado con la de recomenzar desde Cristo, para que su presencia sea percibida, encontrada, seguida, amada, comunicada,
con la misma novedad, con la misma realidad y actualidad, con el mismo poder de persuasión y de afecto que aquellos encuentros experimentados hace casi 2000 años por sus primeros discípulos a la orilla del Jordán, o hace 500 años por los Juan Diego del Nuevo Mundo. Se trata de un camino, por cierto, arduo, que no puede ser recorrido aisladamente por el individuo solo, limitado a sus frágiles fuerzas. Por eso Jesucristo ha querido ser contemporáneo a todo hombre de todo tiempo y lugar en su iglesia, su cuerpo presente, el sacramento de su presencia, la compañía de sus apóstoles y discípulos que continúan su misión. La personalidad cristiana crece incorporando todas las riquezas de gracia, santidad y cultura, todo el patrimonio de enseñanzas que tiene su fuente en el Evangelio de Cristo y que son transmitidas por la tradición mediante el ministerio de los sucesores de los apóstoles en comunión con el sucesor de Pedro. El año de la fe que ha convocado el Papa precisamente a los 50 años de la apertura de esa gran gracia que ha sido el Concilio Vaticano II, del 20º aniversario de publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, ha de ser un tiempo exigente de conversión para que los cristianos renovemos ese encuentro con el Señor en los sacramentos de la Iglesia, redescubramos los contenidos fundamentales de la fe y la comunicamos con convicción, razonabilidad y entusiasmo. Madre y maestra, la Iglesia se sirve, entre muchas otras instancias, comenzando por las familias, de las propias instituciones educativas, para dar testimonio de una fe amiga de la inteligencia, presidida por el Gaudium de Veritate, tan querido por San Agustín. Esto es el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. A ellas les toca demostrarse capaces, precisamente en la investigación, docencia y formación profesional, de conjugar inseparablemente la calidad cultural con una propuesta seria, explícita, sin inhibiciones, de la fe cristiana como hilo conductor de todo el proceso educativo. Lo logrará si cuenta con un plantel o al menos un núcleo irradiante de conducción y docencia totalmente comprometidos con la tarea de hacer de la identidad católica de la universidad una realidad fecunda, creando un ambiente comunitario en el que se respire libertad, amor y verdad, apasionado por la vida y el destino de todos los que comparten la vida universitaria, volcada al servicio de la misión de la Iglesia y de las necesidades y desafíos de la sociedad, teniendo siempre especialmente presente aquella afirmación de neto cuño evangélico y también artiguista, que los más pobres sean los más favorecidos. Muchas gracias. La comunidad universitaria de la Universidad Católica, representada por su rector, tiene un regalo para ustedes esta noche y es una de las creaciones de nuestro artista plástico Adolfo Sayago, Virgen de los 33, grabado y serigrafía del año 2002. El rector va a descubrir la obra de Adolfo Sayago y la vamos a hacer al doctor Caracchini, para que se acerquen. Agradecemos muy especialmente al doctor Caracchini, a su señora esposa, dice María Gómez, Mago de Caracchini, su presencia en esta noche. La doctora Segredo le va a entregar, nuestra secretaria general le va a entregar un ramo de flores en agradecimiento por su presencia aquí en el aula magna en esta noche tan importante.
vamos a dar inicio a esta segunda parte, el acto académico en el que se otorgará al profesor el padre Antonio Caña de la Compañía de Jesús el grado de profesor ad honorem de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a hacer también una presentación del padre Caña. Ya es un gran conocido de la casa, pero nunca está de más recordar su trayectoria. El padre Ocaña nació en Granada, España, el 27 de julio de 1942. En octubre del 60 ingresó en la Compañía de Jesús y en junio del 71 se ordenó como sacerdote. Desde febrero de 1980 reside en Montevideo. Es licenciado en Filosofía y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y en Teología por la Universidad Comillas de Madrid. Se inició en la docencia en el año 1969 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Comillas de Madrid como profesor ayudante del doctor Andrés Tornos en la Facultad de Filosofía de dicha universidad y a partir del año 1973 como ayudante de José Gómez Cafarena en la Cátedra de Metafísica Fundamental de la citada facultad, permaneciendo luego hasta 1980 como profesor encargado de dicha cátedra y de la de Antropología Filosófica de la Facultad de Teología de la misma universidad, donde impartió también diversos cursos especiales de licenciatura. A partir del 80 inició la docencia en el denominado Departamento de Psicología y luego Escuela de Psicología del entonces Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de Montevideo, la entidad antecesora de esta Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, desempeñándose como director del Departamento de Psicología entre los años 1983 y 1986, teniendo un rol fundamental en la consolidación del mismo y permaneciendo vinculado ininterrumpidamente como docente de esta casa de estudios hasta el año en curso, impartiendo la docencia a nivel de diversas cátedras, componentes de los planes de estudio de varias de las carreras de grado de esta universidad, entre otras antropología filosófica, antropología jurídica, epistemología, ética, psicología de la religión, teoría de la ciencia, filosofía de la educación, todas ellas impartidas en el ámbito de la Facultad de Psicología, de Ingeniería y Tecnologías, la Facultad de Ciencias Humanas, la de Ciencias Empresariales, la Facultad de Derecho, así como de diversos cursos a nivel de estudios de posgrado, principalmente en la Facultad de Psicología y también en actividades extracurriculares. Ha enseñado también epistemología, psicología, filosofía moderna, filosofía del trabajo y dictado diversos seminarios en el anterior Instituto Teológico del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, hoy Facultad de Teología, Monseñor Mariano Soler. Desde 1974 hasta el 80 fue miembro de la mesa de redacción de la revista Razón y Fe de Madrid, España, para la que elaboró diversos artículos y editoriales. Desde el 81 hasta la fecha pertenece al grupo de filósofos jesuitas latinoamericanos que se reúne anualmente con el objetivo de elaborar una filosofía latinoamericana, participando en varias de las publicaciones que dicho grupo ha dado a luz hasta la fecha, siendo autor además de otros diversos artículos y publicaciones de su especialidad. Entre los cargos académicos que ha ocupado desde el inicio de su vinculación con el entonces Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y la actual Universidad Católica del Uruguay, cabe destacar que ha sido en el periodo septiembre de 2002 a febrero de 2004 vicerrector del medio universitario, ocupando luego el cargo de rector de esta universidad en el quinquenio 2004 al 2009. Desde abril de 2009 hasta febrero de este año tuvo a su cargo la dirección del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica y la Cátedra de Antropología Filosófica. A continuación, invitamos al padre Carlos Bernal, director de la Cátedra de Ciencias de la Religión del Departamento de Formación Humanística, para que realice una breve semblanza del profesor Antonio Caña. Mi querido Antonio, me han pedido y acepté con muchísimo gusto poder decirte algo de parte de todos. Y creo que vamos a coincidir todos. No sé por qué me pidieron, pero tal vez porque hicimos mucho camino juntos, desde el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Tal vez también porque quizás sepan que somos buenos amigos. Y tal vez también, posiblemente, para demostrar que jesuitas y dominicos nos llevamos muy bien, sin duda. Tú dijiste
dijiste, yo no estaba, pero dijiste, creo, cuando subiste de rector, me gustaría que me recuerden, no como rector, sino como profesor. ¡Qué bien! Pues sí, ciertamente te vamos a recordar de las dos maneras, pero sobre todo como profesor. Son muchos años que nos conocemos y yo admiro en ti que no eres un profesor de profesión, sino un profesor de vocación. La diferencia es mucha. En lo primero uno no se compromete demasiado. En lo segundo, ser profesor de vocación, uno se compromete del todo. Y tú has sido así. Y así te vamos a recordar. ¿Por qué eres un profesor de vocación, a mi modo de ver? Porque eres una persona capaz de admirar, capaz de preguntarte siempre y capaz de que cuando no obtienes respuestas te quedas en paz. Eres una persona que busca. A tus alumnos les has enseñado a buscar, a sospechar, a preguntarse. Un profesor por vocación es así. No es alguien que dice cosas perdidas, es alguien que en lo que dice se compromete vitalmente. Te vamos a recordar así, Antonio, como un profesor comprometido, como un profesor que ha intentado persuadir, no solo intelectualmente, que ya es mucho, persuadir a sus alumnos a buscar. ¿Cuántas veces te has enfadado de que tu persuasión no llegaba donde tú querías llegar? ¿Cuántas veces te he visto dando alaridos? ¿Por qué? Porque no entendían, porque no se preguntaban. Bueno, ellos también te van a recordar siempre como un buen profesor, sin duda. Y para terminar, porque tengo que terminar, porque esto es breve, yo admiro en ti también, Antonio, que siempre has sido un estudioso apasionado. No has estudiado simplemente por curiosidad, por pasión. Por pasión para buscar la verdad del hombre, el sentido del trabajo humano, el sentido de la verdad. No has sido con recetas aprendidas, sino que has invitado a que caminen contigo buscando y dialogando y preguntándose. La última cosa, Antonio. Hay algo que yo admiro mucho, y es que esta inquietud tuya, este estudio apasionado, esta búsqueda incesante, tú la has vivido desde el cerro, desde lugares donde la pobreza grita, desde lugares donde no se disimula el dolor, desde lugares donde a veces uno está tentado a no mirar, y a no hablar, y a no oler. Uno está tentado a irse. Creo que ese ha sido un poco el lugar desde el cual tú has buscado, el lugar desde donde tú has sido profesor por vocación, por inquietud original, por inquietud cristiana. La jubilación no es un fracaso, Antonio. La jubilación es un tiempo de júbilo. Te lo deseamos todos, que seas muy feliz.
el otorgamiento al profesor Padre Antonio Caña, de la Compañía de Jesús, de la distinción de profesor ad honorem, de la Facultad de Psicología, de la Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga, ha sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario en su sesión de fecha 25 de noviembre de 2011, atendiendo a que reúne los requisitos y los méritos académicos exigidos para recibir el referido grado académico, significando el otorgamiento de la citada distinción, el reconocimiento que hace esta universidad a su trayectoria y valiosos servicios prestados a esta casa de estudios en general, desde los diversos roles desempeñados, desde lo que ha contribuido al desarrollo y consolidación institucional, así como al desarrollo y fortalecimiento de la formación académica en el área de la psicología en particular. Seguidamente, el Padre Rector, junto a la Secretaria General, van a entregar al profesor Padre Antonio Caña, de la Compañía de Jesús, el diploma de profesor ad honorem de la Universidad Católica del Uruguay y la placa conmemorativa alusiva a dicho reconocimiento. Invitamos a hacer uso de la palabra a nuestro querido profesor Antonio Caña, profesor ad honorem de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Uruguay. Ha sido un poco traicionero el hacer hablar a Carlos antes, porque me ha quitado serenidad. Bueno. Excelentísimo señor arzobispo de Montevideo, canciller de la Universidad Católica y de la Facultad de Teología también, ¿no? Señores obispos, señor nuncio, padres Casarotti y Bonsani, rectores respectivamente de la Universidad Católica y de la Facultad de Teología, autoridades aquí presentes, compañeros de docencia y servicio en la universidad, amigos. En primer lugar, me sumo con gusto al merecido homenaje que la Iglesia Católica Uruguaya le rinde a usted, doctor Carriquiri, en esta apertura del año académico 2012, apertura hecha en conjunto por primera vez y en su honor por las dos instituciones universitarias católicas del Uruguay. En segundo lugar, agradezco la distinción con la que la Universidad Católica me honra en estos momentos en que estoy finalizando mi tarea docente. Y con este motivo me atrevo a decir una palabra más en esta casa en la que ya he hablado tanto. Hace 32 años me uní a un grupo que quería fundar una universidad católica en Uruguay. Institucionalmente se logró sorpresivamente pronto, solo 5 años después. Pero la tarea de construirla realmente como universidad y como católica es mucho más larga y de ninguna manera está terminada. Ustedes, autoridades, docentes, funcionarios y alumnos, la continúan. Un eslogan de aquellos tiempos fundacionales, como recordaba nuestro segundo rector, el padre Squadroni, en un escrito que llegó al rectorado hace pocos años, era que no pretendíamos ser otra universidad, sino una universidad otra, distinta. En muchos aspectos queríamos ser así, distintos, carreras nuevas, posgrados y doctorados que no había en el país, apertura al mundo universitario internacional a través de AUSJAL y de la red de universidades católicas, modos diferentes de enseñanza, etc. Pero mucho de este ser otra consistía en llenar de contenido nuestro adjetivo, católica. A lo largo de estos años hemos repetido una y otra vez que católico significa universal, y el parentesco de los significados universal, universitas, puede hacernos creer que la tarea es fácil, pero no lo es. Esa universalidad católica no es la mera universalidad de la razón o del conocimiento,
sino que en cuanto cristiana está situada en la historia de una forma muy peculiar. La universalidad de Dios está situada en la historia porque nuestro Dios se situó en ella, puso su tienda en medio de nosotros. Y al hacer esto, Él mismo iba a entregarnos su imagen. Y por eso se niega desde el principio de su revelación a que nosotros nos hagamos imágenes de Él, ni siquiera las racionales. Y la imagen que Dios nos entrega en Jesucristo, la imagen de Dios Todopoderoso, es bien desconcertante. Es un hombre crucificado. Un hombre crucificado hace 2000 años y a lo largo de toda la historia, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, sin trabajo, preso, excluido. Y por la palabra de este mismo Jesús, esta presencia situada de Dios en la historia, este Cristo que pervive así de esta manera, será el que al fin de los tiempos juzgue a cada uno de nosotros. Por eso nuestra universidad, su catolicismo, su universalidad, debe situarla también. Debe estar ungida, como empapada con la sangre del crucificado y de los crucificados. Hay un texto bíblico que puede iluminar esta problemática. Se encuentra en el capítulo 21 del Génesis y cuenta la relación entre los dos hijos de Abraham, el padre de los creyentes. Uno, Isaac, había nacido finalmente de la esposa legítima, Sara. El otro, Ismael, era hijo de Agar, la esclava. Cuando Sara vio que Ismael jugaba con Isaac, dijo a Abraham: expulsa a esa sirvienta y a su hijo, porque el hijo de esa sirvienta no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Abraham, aunque al disgusto, porque subraya el texto, Ismael al fin y al cabo era hijo suyo, da gusto a su esposa. Al día siguiente madrugó, tomó pan y un cuero lleno de agua, se lo cargó a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto. Estoy citando textualmente el Génesis. Cuando se le acabó el agua, colocó al niño debajo de unas matas y se sentó a la distancia, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. El niño rompió a llorar. Esta leyenda es impactante. En el mismo momento inaugural de la promesa divina, el hombre pone la exclusión. Sara, la antes humillada por su esterilidad, no puede ahora aguantar que Ismael juegue con Isaac. Como ella dice, que el hijo de la sirvienta se ponga al nivel de su propio hijo. Más aún, teme que aquel en quien Dios ha prometido que serán benditas todas las naciones de la tierra, la universalidad de la bendición divina, teme que éste comparta su herencia con Ismael. Reaparece la discriminación, la exclusión, el llanto y en el horizonte la muerte. Ismael llorando me trae a la memoria la famosa fotografía del pajarraco esperando pacientemente la muerte de un niño somalí. La conocen seguro todos ustedes. Tanto Ismael como ese niño y tantos otros cercanos a nosotros son imágenes del Dios que se sitúa en la historia, del Dios crucificado. En el caso de la leyenda abrahámica, el Señor interviene por medio de su ángel, quien dice a Agar: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha oído la voz del niño. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Agar encuentra enseguida un pozo de agua y da de beber a Ismael. El episodio termina así. Dios estaba con el muchacho
que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Su madre le buscó una mujer egipcia. La tradición hace descender de él, de Ismael, a los árabes. Pues bien, por el cultivo del conocimiento, nosotros, los universitarios, estamos colocados, como Sara, en una situación de promesa. De promesa en cuanto que por delante tenemos una verdad que podremos alcanzar o hacia la que podremos avanzar. Pero además, prometedora también en cuanto a nuestra ubicación en la sociedad. Prometedora solo para nosotros, o gracias a nuestros conocimientos pueden llegar a ser benditos todos los ciudadanos del Uruguay. Es de público conocimiento que en nuestro país, y no solo por la estructura de su natalidad, se está dando un proceso progresivo de disgregación social. Nuestra universidad fue quizá el primer reportero que sacó la foto de un Uruguay con un tercio de su población vulnerada, herida, vulnus es herida en latín. Ese era el nombre que empleaba la investigación. En el otro extremo estaba el tercio privado, en el que nos incluimos la mayoría de nosotros, de nuestros alumnos, de nuestros conocidos. Vamos, como Sara, a decir que Ismael, el hijo de esa sirvienta, no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. O vamos a intentar transmitir a Agar, no temas, Dios ha oído el llanto de Ismael. Con nuestra capacidad de investigación, nosotros mismos hicimos la foto. Ya la tenemos. ¿Cómo hemos de hacer nuestra enseñanza, nuestra investigación, nuestro servicio, nuestra propia organización laboral para lograr que la Universidad Católica sea una buena noticia para los pobres? Como anunció ya Isaías y nos repite Lucas. Quien les dirige estas preguntas sabe que con ustedes ha tenido muchas oportunidades de trabajar en buena dirección y que aprovechó unas, pero no acertó en otras. En una cierta medida soy corresponsable de los logros y los fracasos que ha tenido la universidad desde su fundación. A partir de hoy, fuera ya de la universidad y desde donde la Compañía de Jesús me sitúe, invocaré al Dios de Abraham, al Dios de Jesucristo crucificado, para que a ustedes les dé sabiduría y fortaleza, de forma que puedan avanzar mejor en la dirección en la que nos llama el llanto de Ismael. Ojalá sepamos escuchar aquellas palabras: levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Muchas gracias. Para finalizar este acto, hacer uso de la palabra el rector de la Universidad, el padre Eduardo Casares. No se asusten, voy a ser muy breve, solamente para cerrar este acto. Quiero decir que hay muchos sentimientos en este acto para todos nosotros, también para mí. Profundo gozo por poder ser testigo de la presencia del doctor Carriquiri, como decía, pero especialmente también de este reconocimiento a Antonio. Mucha reflexión, la verdad que le agradezco muchísimo el conjunto de sus palabras. Yo decía al principio que nos iban a ayudar en nuestra tarea educativa, realmente creo que es verdad. Lo que sí, un cierto impacto, si seguimos las palabras del doctor Carriquiri, habría que hacerlo con un poquitito más de detalle. Y seguimos también la vida de Antonio, hay cantidad de cosas que se pueden articular. Lo que es un educador, la educación es una tarea ardua y difícil. Una educación integral, hay cantidad de... una educación de un testigo. Yo acá tengo que
decir que Antonio no ha sido solo docente de aula, como decía Carlos, realmente ha sido testigo, ha enseñado en el Bar Mera. Yo era estudiante, en el Bar Mera me convenció de la importancia de la Universidad Católica, a un grupo, una generación de estudiantes que no estábamos muy convencidos. Pero ha sido testigo también fuera de las aulas de acá de la Universidad Católica, en el Cerro. Yo creo que hay cantidad de familias que conozco gracias a Antonio, cantidad de gente que conozco gracias a Antonio. Decía Carriquiri que es bueno que una institución universitaria tenga un pulmón de docentes que transmitan esta pasión por la verdad, esta pasión por la justicia, esta pasión por el hombre finalmente. No tengo por qué decirlo, pero sé que todos asienten cuando hablan, porque es verdad, porque hay una pasión por la búsqueda, como decía Carlos también, que está en ti, Antonio. Nada más darle gracias a todos ustedes por la presencia en medio de nosotros, darte gracias a ti, Antonio, por todo lo que has hecho por esta universidad, desde aquel día que decidiste venir en aquella especie de tren que iba a chocar, no sabes dónde, acá a Uruguay, destinado por la provincia de Castilla para fundar la Universidad Católica, a esto que es esta universidad después de 27 años de trabajo tuyo y de tantos como ustedes. Darte gracias también por tu testimonio como compañero jesuita, como profesor, como rector también. Esta universidad, eso Carlos no lo destacó tanto, esta universidad está en un proceso bien importante de cambio. Estamos pasando de ser una universidad de docencia a una universidad de docencia con investigación. El impulso dado al cuerpo docente y a la investigación en la universidad nació en el rectorado de Antonio Caña cuando era rector de esta institución. No voy a seguir diciendo cosas y repitiendo cosas, solo agradecerte personalmente como compañero de trabajo, como compañero jesuita, como compañero también en el Cerro, todo lo que hemos aprendido contigo. Desearte que tengas un año sabático lleno de vida, de vitalidad y de fecundidad. Lo vamos a esperar con el libro a la vuelta, lo ponemos en un compromiso. Y también decirte que desearía hondamente que podamos, desde los problemas de la gestión que todos tenemos en una institución tan grande, nunca olvidar el llanto de Ismael. Gracias por tu testimonio, gracias por tu amistad, gracias por tu trabajo entre nosotros. Doctor Carriquiri, gracias también por acompañarnos en este día. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.